Bien, compartimos, bien. Claudio. Vamos a leer el segundo capítulo de la primera carta a los tesalonicenses, porque ya habíamos empezado. El capítulo 1 ya lo leímos. Seguimos con el capítulo 2 de primera carta a los tesalonicenses, del versículo 1 hasta el 12 del capítulo 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hasta allí. Amén. La otra parte. Qué hermoso mensaje. El próximo programa. Muy bien. Muy bonito. Ahí vamos a escuchar la alabanza. La carta a los tesalonicenses que Pablo escribe junto con Silvano y Timoteo, que habían predicado justamente en ese lugar, y se habían quedado el tiempo suficiente como para que la gente que se convirtió, no había predicado nadie todavía en esa zona, pero se quedaron el tiempo suficiente para que los que se convirtieron al Señor y fueron bautizados recibieran toda la enseñanza fundamental del Evangelio, ¿sí? Lástima que hoy en día no le interesa tanto a la gente como para que, la verdad que no. Atiendan a las enseñanzas básicas para que después puedan seguir caminando en el camino del Señor, ¿no? Tomado fuerte de sus manos. Claro, predicando. Yo quiero que Dios me sane, que me ayude, que esto, que lo otro, no le importa nada el Evangelio, pero bueno. No les importa. Aquí vemos un caso donde sí, porque uno lee un pasaje, como el versículo 8 dice, ustedes llegaron a ser muy queridos por nosotros. ¿Y cómo? ¿Y los otros creyentes no eran queridos por Pablo, que hacía acepción de persona? No hacía acepción de persona. No. Por supuesto que no. La diferencia estaba en cómo la persona recibió el Evangelio. O sea, no hay acepción de persona. Lo que hay es diferencia entre las personas que reciben a Cristo. Jesús lo explicó una vez, porque él estaba en la casa de un fariseo y vino una mujer de repente, una mujer que era prostituta, ramera, y se echó a los pies del Señor sin pedir permiso, sin nada. No podía entrar por lo que eran los judíos y lo legalista que eran, tampoco ahí. Pero esta mujer entró, sabía que estaba Jesús ahí, ni pidió permiso, se echó a los pies de Cristo y le empezó a derramar un perfume que era carísimo, costaba 1 año de trabajo, así que haga la cuenta, ¿no? 1 año de trabajo costaba ese perfume. Y todos los fariseos, como religiosos que eran, se enojaron
y quizá la querían sacar porque era una vergüenza que una prostituta estuviera en la casa de un religioso, y Jesús dijo: esta mujer está ungiendo mi cuerpo para mi sepultura. Y el pensamiento del fariseo era: ¿cómo se puede dejar tocar por una semejante mujer? Entonces Jesús enseñó una cosa, dijo que un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, le preguntó al fariseo: respondeme una pregunta, antes de enseñar lo que estaba haciendo la mujer. Un hombre tenía 500 denarios, un montón de plata, le debía 500 denarios. Y otro le debía 50 denarios. 500 denarios es más o menos 1 año y medio de trabajo. 50 denarios es 1 mes y medio, así que haga la comparación. Uno le debía 1 año y medio de trabajo, y otro le debía 1 mes y medio de trabajo. Y como este hombre vio que ninguno de los dos le podía pagar, el acreedor dijo: bueno, está bien, le perdono la deuda a los dos. Y entonces Jesús pregunta al fariseo: ¿cuál de los 2 deudores pensás que amará más al que le perdonó la deuda? Y el fariseo dijo: bueno, supongo que aquel al que le perdonó más deuda le amará más. Sí, tenés razón, le dijo Jesús. Esta mujer está haciendo esto porque sabe lo mucho que se le perdonó. Por eso demuestra tanto amor. Pero aquel que piensa que no se le perdonó nada, no demuestra amor. Al que más se le perdona, más amor muestra, dijo el Señor. Y al que menos se le perdona, en realidad nos perdonó a todos lo mismo. Pero la gente considera, porque el fariseo pensaba que no tenía faltas delante de Dios y que no tenía que ser perdonado prácticamente de nada. Era un hipócrita terrible. Por eso no demostraba amor. Pero esta mujer que se dio cuenta que Jesús era el Salvador, que se arrepintió y sabía que se le tenía que perdonar todo el desastre de persona que era, como todos nosotros, pero no son, la gente no es que no es consciente, es que no lo quiere reconocer. No lo quiere reconocer, porque Romanos dice que todos estamos igual, de pecadores delante de Dios. El que no lo quiere reconocer porque es hipócrita, entonces poco amor muestra hacia Dios cuando es perdonado. Pero el que se da cuenta de todo lo que Cristo le perdonó, de la ruina que somos como persona, de lo desastroso y de lo malvado que somos, cuando llegamos a Cristo decimos: Señor, ¿cómo pudiste perdonarme semejante clase de persona? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa es la diferencia que hay entre la forma en que Pablo les escribe a los creyentes. Porque los de Tesalónica habían abrazado el Evangelio de tal manera, se abrazaron a Cristo y entendieron la salvación y recibieron y querían que Pablo no se fuera de ahí, ni tampoco Silvano ni Timoteo. Enseñarnos todo lo que tenemos que saber de esta salvación. Estaban deseosos. Y tanto recibieron, tan fuerte recibieron y se abrazaron de Cristo, cuando Cristo los salvó, que empezaron a divulgar la fe por todos lados. ¿Entiende? El amor que tenían a Cristo hizo que hablaran de Cristo por todas partes. Que es lo que leímos en el primer capítulo. Cuando uno ve que una persona que recibe a Cristo y entiende que es pecador y que solo se puede agarrar de Cristo, el Hijo de Dios, y que ninguna otra cosa tiene para salvarse, entonces demuestra tanto amor la persona que empieza a hablar de Cristo. Y habla de Cristo, no habla de los hombres. Habla de Cristo. No habla de lo capaz que es y lo bonito que es Él, o lo que Él tiene o lo que Él hace. No, habla de Cristo. Esto pasó con los de Tesalónica, ¿entiende? En el capítulo 1 lo dijimos, cuando escuche la grabación se va a dar cuenta. Pero léalo porque está ahí. Ahora, Pablo, como tiene que dejar una enseñanza para nosotros, nos dice cómo ellos le dieron el Evangelio. Una cosa es el receptor, es decir, el pecador que está escuchando. Ese recibe el mensaje porque todavía no conoce a Cristo. Y otra cosa es el que está transmitiendo el Evangelio, que en este caso era Pablo, Silvano, Timoteo, Bernabé, seguramente que anduvo por allí. Entonces, los que reciben lo deben recibir de todo corazón.
de verdad, al Evangelio y a Cristo. Y los que transmiten el Evangelio lo tienen que transmitir de la manera correcta que Dios ha provisto el Evangelio. El resultado, si el mensajero es fiel a Dios para dar el mensaje de Cristo, en toda su forma en que lo da, no digo las palabras teológicas, sino la intención que hay en su corazón cuando está transmitiendo el mensaje de salvación de Cristo. El verdadero predicador, el verdadero evangelista, o el verdadero pastor, o el verdadero maestro de las Escrituras que expone el mensaje de Cristo para que el incrédulo se convierta, si lo hace de la manera correcta, y la persona que recibe también reconoce todo lo que el Señor le está perdonando, que es un vil pecador, el resultado es la iglesia de Tesalónica. Por eso Pablo habla en el versículo 8, ¿cómo llegaron ustedes a ser queridos por nosotros? ¿Por qué? Porque abrazaron el Evangelio de todo corazón. Pablo siempre predicaba igual, el mensajero siempre era el mismo, Pablo siempre predicó igual, ahora va a ver cómo predicaba. Pero los receptores no eran siempre los mismos. Los pecadores que escuchaban la predicación de Pablo no eran todos iguales. Algunos se convertían, quizá por urgencia, vaya a saber, ¿no? Como en la cárcel, van a la cárcel y lo primero que quieren es el pabellón evangélico para que no le muelan los huesos o no los maten. Pero los que de verdad se convierten, cuando el mensaje es dado como Dios dice que hay que darlo, vienen a ser personas muy amadas, muy queridas, como dice acá, no porque se quiera menos a otro, sino porque le pusieron todo su corazón y todo su amor a Cristo. Pablo sabía que los tesalonicenses amaban a Cristo igual como lo amaba él, con todo el deseo sincero de su corazón. Por eso lo habían expandido tanto. Por eso salieron por todos lados los tesalonicenses a decir, encontramos al Hijo de Dios, el que salva, ahora tenemos vida eterna, si morimos sabemos que resucitamos y vamos a ir al cielo. Le empezaron a hablar la cruz de Cristo, ahí derramó la sangre, el Hijo de Dios nos perdonó. Es segurísima, la salvación es algo absolutamente seguro porque está fundado en el Hijo de Dios y en la obra que hizo el Hijo de Dios. Y nada puede cambiar eso, como leímos en Romanos. Eso es una iglesia. Por supuesto que después están los que no son así. Bueno, habrá que esperar y ayudarlos hasta que crezcan en la fe, no hay problema. Vamos a leer capítulo 2. Porque si no te va a decir, Pablo amaba más a uno que a otro. No, porque él enseñó que el amor no debe ser así. Porque sabía que el Señor dijo, si amás al que te ama, no haces nada que merezca una recompensa. Así que no podía amar de diferente manera a las personas, tenía que amarlas con el mismo amor. Y a los que se convertían los tenía que amar con el mismo amor. La diferencia es cómo la gente que se convirtió amaba a Cristo. Hay quienes los aman poco, como dijo el Señor Jesús, porque consideran que Dios no le perdonó casi nada, se consideran santos, buenitos, perfectos, ¿no? Maravillosos, parece que se cayó del cielo porque una nube se dejó un agujero, nada más. O sea, ellos vienen del cielo. Hay algunos cristianos que vienen del cielo. ¿No? Vine a dar una vuelta por acá, pero soy tan santo que me tendrían que dejar en el cielo. Piensan algunos cristianos. Y algunos mundanos también. Por eso la Biblia que dice en el Apocalipsis que a Dios se le llama santo, santo, santo es el Señor. A ver si lo aprendemos, ¿no? Porque el único santo, santo, santo es Dios y Cristo, su Hijo, y su Espíritu que es santo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, la palabra ustedes saben o sabéis, está 4 veces en este pasaje que voy a leer, 4 veces. Ustedes saben, una y otra vez le dice Pablo, ustedes saben. Ahora Pablo nos explica a nosotros, que no estuvimos ahí en Tesalónica, cómo les predicó el Evangelio, ¿no?
No fue Pablo solo, fueron varios, pero voy a usar el nombre de Pablo para no tener que repetir tantos nombres. Pero cuando Pablo y sus compañeros, hermanos en Cristo, llevaron el Evangelio, ahora va a ver cómo lo llevó, cómo lo predicó, cuál era la intención de su corazón, qué buscaba cuando predicó el Evangelio en Tesalónica y en todas partes donde predicó. Porque esta es la manera correcta de predicar el Evangelio. En el corazón de alguien que predica el Evangelio tiene que estar esto que Pablo explica ahora. Los de Tesalónica ya lo sabían. Pero nosotros que venimos 2000 años después no lo sabíamos, porque no estuvimos en Tesalónica ese día. Ni los meses que estuvo Pablo enseñándoles todos los fundamentos de la fe cristiana. No estuvimos ahí. Así que Dios, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, que ya lo sabían, por eso se lo dice, ustedes ya saben esto. Y usted dirá, ¿y si lo sabían, para qué se lo escribe? Porque la palabra de Dios nosotros la debemos recibir todo el tiempo que nos sea posible para que eso nos afirme cada vez más en la fe. Eso le sirvió a los tesalonicenses para afirmarse y aprender. Y a nosotros nos sirve para afirmarnos y aprender y saber cómo en aquel tiempo se predicó la palabra del Señor en esa ciudad. Porque así debemos ser los hijos del Señor. Cuando yo abro la boca para hablar de Cristo, mi corazón tiene que tener una característica que es la que vamos a leer acá. Mi voluntad. Porque cualquiera quiere ser predicador, cualquiera quiere ser pastor. Bueno, también vaya y predique, pero que su corazón esté como el que Pablo explica. Porque así se lo enseñó Cristo. Porque si no, lo único que vamos a hacer es, como dice Pablo, si no hay amor, es puro ruido. Y el ruido no salva, ¿eh? Lo que salva es el Evangelio de Cristo. Lo que salva es la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quien salva es Jesucristo, es una persona, no un ruido, es una persona, no charlatanería. El que salva es una persona que es el Hijo de Dios, ese es el que salva. Por eso cuando voy a hablar de él, y Pablo lo dice muchas veces, oren para que yo hable de Cristo como debo hablar, correctamente, dándolo a conocer exactamente como él se dio a conocer en las Escrituras, porque si no, es puro ruido. Si yo hoy le digo, mire, le quiero presentar a Don Ruido, y usted me va a decir, ¿qué me está loco este? Pero si yo voy y le digo, quiero presentarle a una persona, se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, Salvador de toda la humanidad, Redentor, el que rescata, el que te compra, el que te cuida, el que te va a resucitar para vida eterna, el que no te va a dejar en el umbral de la muerte solo. Una persona te quiero presentar. Pero si le digo, vengo a presentarte a Don Ruido, si hago puro ruido, la persona me decía, ¿de quién me está hablando? Me está hablando de la institución, de la congregación, de la fundación, de las denominaciones evangélicas, de los ministros, de los famosos. ¿De quién me está hablando? Vamos a leer capítulo 2, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Vana significa que no produjo nada, vacía. Ahora, Pablo dice, cuando nosotros lo visitamos, esa visita, haber llegado a la ciudad, no fue en vano. Y ahora va a ver por qué no fue en vano. ¿Qué es lo que produjo cuando ellos empezaban a predicar el Evangelio? ¿Y cómo lo predicaron? Por eso no fue vana la predicación del Evangelio. Porque usted puede predicar el Evangelio toda la vida, pero puede ser en vano. Porque está hablando de usted, porque está hablando de su denominación, porque está hablando de sus pastores, porque está hablando de sus líderes, porque está hablando de sus amigos, porque está hablando de lo que ganó, de lo que creció, del éxito que tuvo, porque está hablando de un montón de... Está hablando de la grandeza del ministerio que se fue por todo el mundo. En vez de hablar de Cristo, habla de cualquier cosa. Habla de su comportamiento, habla de su fama, habla de su cariño, no. Entonces la persona está escuchando de Cristo y por ahí dice, sí, que acepto a Cristo, pero ni sabe quién es. Ni sabe quién es, porque usted no le habla de él. Ni de su palabra. Entonces, nuestra visita a Tesalónica no fue en vano, pues, ahora empieza a explicar.
Habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo les habían dado flor de latigazo y lo habían llevado preso, y lo sacaron ahí de Filipo a los golpes. Habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, ahí va la segunda vez, ustedes saben que de esa manera llegamos. Sí, llegamos a una ciudad todos lastimados, perseguidos, amenazados de muerte, ultrajados, avergonzados, burlados, expuestos a vergüenza pública. Bueno, así veníamos, ¿no? Y así llegamos ahí, a Tesalónica. A pesar de llegar así, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Les predicamos el Evangelio en medio de semejante situación, oponiéndose gente por todas partes. Satanás, por supuesto que sí, y los demonios. Pero había oposición por todos lados. Pero nosotros igual llegamos y les hablamos el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿quiénes se pueden oponer para que uno predique el Evangelio? El mundo entero, si usted lo quiere resumir rápido. El mundo entero, sí, el mundo entero. Sus amigos, su familia, sus vecinos, sus parientes, sus conocidos, tu profesor de secundaria, el patrón de tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu padre, tu madre, tu hermano, tu cuñada, tu tío, tu sobrino. Todos se pueden oponer. El que ni siquiera te conoce pasa y se opone al Evangelio. Todos. Por eso el Señor dijo, no, si no dejas todo eso a un costado, no podés ser mi discípulo. No podés amar más a todo eso que a mí. Tu carne también se puede poner. Pero en este caso no era la carne de Pablo, era la gente, los gobernantes, las leyes, las decisiones, los decretos que había en contra de ellos para predicar el Evangelio, y encima la golpiza que le habían dado. Entonces Pablo les recuerda, así llegamos, ¿se acuerdan? Pero igual hablamos con denuedo, con valentía, con seguridad, con coraje. ¿Entiende cómo llegaron? Así se predica el Evangelio. Con poco, con mucho, con nada, con nadie, el Evangelio se predica igual. Por eso dije, si alguien va a predicar el Evangelio, tenemos que aprender cómo se transmite el Evangelio. Porque si no es puro ruido. Y usted dirá, pero está lleno de gente que escucha ruido. Nada más. En otros lugares predican de otra manera y está lleno de gente. Hay miles, 10.000, 20.000, 50.000, 70.000. Sí, pero escuchan ruido. ¿Qué tiene que ver? Hable de Cristo y va a quedarle portero nomás. Y el que está hablando de Cristo, los únicos dos van a quedar. Háblele de Cristo y va a ver cuántos quedan. Entonces, los de Tesalónica no eran así, eran valientes. Escucharon el Evangelio y se abrazaron a Cristo, pero con toda su fuerza. Y con semejantes predicadores, ¿no? Pero ellos venían en debilidad, lastimados físicamente y perseguidos y con todo en contra. Pero igual le predicaron. Ahora, si uno está así y dice, bueno, no predico el Evangelio, espero, no, se está equivocando. Tiene que predicar igual, eso es lo que está enseñando Pablo. Porque si no la predicación es vana. Es fácil predicar cuando todo es color de rosa y cuando todo está allá arriba donde no falta nada, donde hay de todo. En cualquiera de las dos situaciones hay que predicar de la misma manera. Pero si a usted le enseñan otra cosa, le están mintiendo. Entonces, así predicamos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pero ellos confiaron en Dios para predicar así. Tuvimos denuedo en nuestro Dios. Tomamos la valentía de Dios, tomamos la fuerza de Dios, por medio de Cristo, nuestro Salvador, y entonces les anunciamos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación, o sea, cuando eso lo llamaban al arrepentimiento, así se predica el Evangelio, o sea que todos somos pecadores, estamos
perdidos, no hay ninguna salvación, la única forma es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios que nos salvó. Bueno, ahí esa es la exhortación del Evangelio, ¿no? Arrepentidos y creen en el Evangelio. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Estas tres cosas, ¿sí? ¿Cómo les predicó el Evangelio? No hubo error en la predicación del Evangelio. No hubo impureza en la predicación del Evangelio y no hubo engaño en la predicación del Evangelio. Yo lo tengo remarcado acá. Así se predica. Así se habla de Cristo. Sin error. Es decir, pura verdad. Sin impureza. Quiere decir que no hay que agregarle nada al Evangelio. De nuestra imaginación, ¿no? De nuestro parecer, o de nuestra condición humana, de nuestra experiencia humana. No hay que agregar de la experiencia de la abuela, del tío, del vecino, del de acá, del de allá. No hay que agregarle nada. El Evangelio se predica como el Señor Jesús lo dejó escrito. Si no le gusta, entonces no lo predique. Y si usted quiere mentir cuando predica el Evangelio, tampoco lo predique. Porque no es así como se predica el Evangelio de Cristo. Nuestra exhortación, él se refiere al llamar al pecador al camino, y lo que les enseñó, nunca tuvo error, nunca tuvo impureza, no estaba mezclado con las filosofías griegas, ni los dioses romanos, ni con las creencias del Oriente, que eran todo ocultistas. No está mezclado con ninguna de esas cosas. Y tampoco hubo engaño en la predicación del Evangelio. ¿Qué quiere decir que no hubo engaño? Porque cuando uno predica el Evangelio, ¿qué es lo que está esperando? Que la persona se arrepienta y crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Dios le haga una nueva criatura, camine para Él. Eso se espera de una persona. Cuando uno predica el Evangelio, lo que estamos esperando es lo que Cristo manda. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hoy en Mateo dice, prediquen el Evangelio, bauticen a los discípulos y enséñenle que guarden todas las cosas. Eso es lo que se espera, ninguna otra cosa. Cuando uno predica el Evangelio y la intención que tiene el corazón es llenar las sillas del lugar donde se reúnen, bueno, ya está mal. Y uno predica el Evangelio y lo que quiere vivir del Evangelio, está mal. Vivir mal del Evangelio, aprovechándose. Y uno predica el Evangelio y quiere manipular a los conversos, está mal. Quiere abusar de los convertidos, está mal. Quiere interponerse en la vida privada, particular, que solo le pertenece al que se convierte, está mal. Hay un montón de cosas que no se deben tener en cuenta cuando se predica el Evangelio. Quiere predicar el Evangelio para ser famoso, también está mal. Eso es engaño. Es predicar con una intención que no corresponde al Evangelio. Entonces uno mira a un predicador y dice, ¿por qué estará predicando este hombre? Ya sea que lo vea en una plaza, o en un teatro, o en una congregación. ¿Por qué estará predicando? Bueno, el que predica tiene que decirlo. Porque la persona se está preguntando, yo nunca escuché. Así que tampoco conozco al hombre que está hablando, o quizá lo conozca, no sé, pero tiene que saber por qué esa persona, hombre o mujer, está ahí hablando de Cristo, tiene que saberlo. Es lo más racional que hay. Si usted va a estudiar a la secundaria, ¿sí? El profesor que está ahí se presenta y dice, soy Juan Pérez, profesor de física de tercer año, y estoy acá para enseñarles todos estos temas. Estos son todos los temas que me dio el director de la escuela para que enseñen un año. Estoy para eso, caballeros. Así que cada vez que me vean entrar por la puerta, sepan que estoy para eso. Bueno, porque es el profesor el que le va a transmitir el tema. ¿Entiende o no entiende? Bueno, eso es lo que está haciendo Pablo. No fue con engaño, fue según el Señor nos mandó y para lo que el Señor nos mandó, sino que según fuimos aprobados por Dios,
Dios aprobó a Pablo, a Timoteo, a Silvano, a Bernabé y a todos los que andaban por esa zona predicando el Evangelio. Dios los había aprobado para confiar la predicación del Evangelio. Aprendieron de Dios qué tenían que decir y cómo lo tenían que decir y cuál era la intención al ir a predicar ese mensaje. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No hablaron de cualquier manera. Hablaron conociendo cómo tenían que hablar. ¿Y qué se busca cuando se predica el Evangelio? La salvación de las almas se busca. Se busca la salvación de las almas. Y aquel que cree se le bautiza y arranca en el camino del Señor y hay que enseñarle todo lo que se puede y todo lo que la persona quiera aprender, porque si no quiere aprender, bueno, poco amor muestra a Cristo. ¿Qué le va a hacer? Nadie lo va a obligar. Entonces, pero el predicador tiene que estar, el que lleva el mensaje, tiene que tener la obediencia a Cristo que lo mandó a predicar, y la intención tiene que ser la que Cristo manda. Prediquen para que el que crea sea salvo. Juan 3:16. Prediquen para que el que crea sea salvo. No busquen otra cosa. Y después edifíquenlo. Que madure, que crezca, que se afirme, que se edifique, que comprenda, que aprenda, que sirva. Que tenga fe, que camine por fe. Bueno. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres. Estas son partes que a nadie le gusta esto, ¿no? Cuando predica el Evangelio no le gusta que le digan esto. No predique para agradar a los hombres. Porque predican para agradar a los hombres. Mal. Eso es predicar con engaño. Y Pablo dice, nosotros no predicamos con engaño. No predicamos con impureza y no predicamos con error o mentira. Así se predica. Y esté seguro que el Señor va a estar apoyando eso porque es su voluntad exactamente. Y el resultado lo va a dar el Señor, como dice un himno muy antiguo. Así que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, no se debe hacer así. No. Si a los hombres no le agrada, no importa. Hay que predicar el Evangelio como manda Cristo. Sino a Dios, que prueba nuestros corazones. O sea, lo que Pablo dice, nosotros predicamos conforme Dios nos confió el Evangelio para agradarle a Él, para agradarlo a Dios. Porque es Dios el que está mirando nuestros corazones. O sea que como no le puedo engañar y Dios sabe lo que hay en mi corazón, entonces le tengo que predicar de tal manera que sea de agrado a Dios. ¿Cómo hago para que sea de agrado a Dios? Siguiendo toda la verdad que Dios me dice en su palabra, si es que me voy a poner a predicar el Evangelio. Entonces sé que estoy agradando a Dios, porque es su voluntad. No me importa lo que los hombres consideren, me importa lo que Dios manda en su Evangelio, y que así yo lo pueda transmitir, porque Dios me está mirando el corazón. Dios prueba nuestros corazones. Dios me está vigilando cada palabra que digo y la intención con que la digo. ¿Qué busco cuando digo lo que dice la Escritura? Porque nunca usamos de palabra lisonjera. ¿Sabe lo que es la lisonja, no? Es hacerse una persona tan amable y confiable para obtener del otro una ventaja que yo quiero. Es un engaño la lisonja. En la Argentina dicen te soba el lomo. ¿No? Te acaricia hasta que te saca lo que quiere. Ahí te engañó, te traicionó, te arruinó, te estafó. Bueno, eso es lisonja. No se predica el Evangelio así. Haciéndole lisonja a la gente para sacar de la gente provecho o de quien sea. No se predica así. No. Nosotros no usamos palabras lisonjeras, como sabéis. Ahí va la tercera vez que aparece la palabra. Ustedes ya saben que nosotros no predicamos así. Tampoco encubrimos avaricia. Es decir, si uno es avaro y lo disimula,
Y después puso Dios es testigo. No somos avaros. Y si somos avaros y lo disfrazamos, lo escondemos, resulta que Dios es testigo. Dios me lo va a sacar a luz si soy avaro y lo escondo. Pero nosotros no fuimos avaros ni tampoco disimulamos avaricias si la hubiéramos tenido, ¿no? Otra cosa que se tiene que tener en cuenta. Y usted ya, ¿para qué me lo dice a mí si no soy predicador? Porque si a usted le están predicando, le tienen que predicar así, para que sepa, para que aprenda. Los de Tesalónica ya lo sabían, pero nosotros lo tenemos que saber. Sea que usted está predicando, o sea que a usted le están predicando. Le tienen que predicar sin mentir, sin mezclar el evangelio con las cosas del mundo o de los hombres, sin engaño, con el fin correcto que Dios puso para la predicación del evangelio. Le tienen que predicar sin agradar a los hombres, sino agradar a Dios cuando predican. Le tienen que predicar sin lisonjas, o sea, hacerse los suaves y bondadosos para sacar provecho, o engañar, o manipular, o ultrajar a una persona después que le engañaron, por supuesto. Tampoco tienen que ser avaros, y si esconden avaricia, hay que descubrirla. ¿Dónde estoy? Verso 6. Ni buscamos gloria de los hombres. Ahora no dice agradar a los hombres, no, ahora busca gloria de los hombres, es recompensa. Una cosa es agradar, otra cosa es que te recompensen los hombres, ¿no? Que te den. O sea, predicamos para que los hombres me recompensen de la manera que sea, no sé, con una medalla o con dinero, o con una casa, o con... no sé, para que los hombres me recompensen, hombres en general. No se predica así. No buscamos gloria ni de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, de nadie. No se predica el evangelio para hacerse poderoso materialmente. A veces saquen lo material. Tampoco se predica el evangelio para ser poderoso en cuanto a las relaciones y contactos en el mundo. Que eso ya no tiene que ver con dinero, porque si no dice, solo dinero. No. Tampoco se predica para tener una posición social que me beneficie por los contactos, por las personas que llegue a conocer. Tampoco se predica así. Yo no debo recibir pago de ninguna clase de parte de las manos de los hombres. De ninguna clase. No se busca eso cuando se predica, ¿entiendes? No se busca eso. No se debe predicar así. No buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Nadie. Aunque podíamos seros cargo como apóstoles de Cristo. Esto habla de lo que es las ofrendas y los diezmos libres. Antes dice, o sea, no lo impusieron, predicaron, y ahora va a ver cómo le predicaron. O sea, no hicieron de eso una cuestión válida en su predicación, de ser carga o ser gravoso a los de Tesalónica. Prefirieron predicar de otra manera. Aunque podían ser carga, dice, podían recibir lo material de los de Tesalónica. Pero Pablo y los que estaban con él prefirieron hacer otra cosa. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿sí? Como la que cuida a sus pequeños, ¿no? La madre, la que tiene sus niños. Fuimos tiernos, empezamos a predicar el evangelio y fuimos de tal manera que cuidamos todo el proceso de la predicación, de la conversión, del bautismo, de las enseñanzas. Tan grande es nuestro afecto, dice verso 8, por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, que se lo habían entregado, se lo habían enseñado, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Cómo le iba a entregar las vidas Pablo y los que con él predicaron el evangelio a él? Pablo dice, estos hermanos tienen tanto amor por el Señor, tomaron
tan en serio y con tanta fe el camino de Cristo, que no solo queríamos enseñarles el Evangelio, sino que nuestras vidas les hubiéramos entregado. ¿En qué sentido hubieran entregado las vidas en Tesalónica? Se podrían haber quedado todo el tiempo en Tesalónica. Se podrían haber quedado años y años y años para que estos hermanos crecieran y crecieran y crecieran y se fortalecieran todo el tiempo. Entregar la vida significa que uno no hace otra cosa. No dice que se iban a inmolar o matarse ahí en un altar en el fuego. No, entregar la vida, es decir, es lo mismo que hace un esposo con una esposa y la esposa con el esposo. Se casan porque se entregan la vida uno al otro y hasta que la muerte los separe. Es una entrega, o sea, ya no se dispone para otras personas, sino para una sola. Eso es entregar la vida. Es decir, hubiéramos estado todo el tiempo ahí. Hubiéramos estado con ustedes todos los años que existiéramos en esta tierra, por cómo recibían el Evangelio, por cómo amaban a Cristo. También nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, que eso se lo traté de explicar al principio. Porque si a una persona usted le predica el Evangelio, la persona se arrepiente, cree en Jesucristo, y después le importa más un partido de fútbol, una telenovela, un asado, o cualquier cosa que aprender de Cristo, entonces uno en el corazón siente tristeza. ¿Sí? Siente tristeza, siente un sabor amargo. Porque uno que lo conoce a Cristo dice, ¿cómo puede ser que no le ames? ¿Cómo puede ser que no prepares tu tiempo para el Señor? ¿Cómo puede ser que no leas la Biblia? ¿Cómo puede ser que no te abraces de Cristo? ¿Cómo puede ser que no lo tomes en cuenta en tu vida? Y uno tiene el mandato del Señor de soportar a los débiles en la fe, seguir enseñando, porque así es Dios. Pero cuando por el contrario se encuentran personas que aman al Señor de todo corazón y que quieren aprender todo el tiempo de la verdad de Cristo y no poner sus propias ideas, porque también pasa eso, ¿no? El que dice que ama a Cristo, porque le pone la mitad del Evangelio, se lo cambia a Cristo. Dice, no, yo mejor me acomodo como yo quiero. No porque quiere satisfacer su carne solamente, sino porque piensa que es más inteligente que Dios. Piensa que sabe más que Cristo. Piensa que tiene una verdad que Cristo se olvidó de revelar. Por favor, ¡qué necio! Entonces Pablo encontró gente que amaba tanto al Señor y tanto el Evangelio, que dice, la verdad que nos hubiéramos quedado toda la vida con ustedes. Porque Pablo tenía muchísimo para revelarles del Evangelio y enseñarles. Pero bueno, porque encontró la clase de persona que ama a Cristo de todo corazón y que lo divulga desinteresadamente, como lo habían hecho los de Tesalónica. Por eso dijo, nos hubiéramos dado la vida. Ahí nos hubiéramos quedado hasta morir. Pero bueno, el Señor nos mandó a expandir el Evangelio. ¿Y por qué lo dice? Porque yo tengo que saberlo. No es que uno hace acepción de personas cuando alguien se entrega a Cristo y es un verdadero hermano. No se hace acepción de persona. Pero aquel que quiere conocer a Cristo, hermano, es un deleite. Aquel que dice, yo lo quiero conocer, yo quiero servirlo, quiero hacer todo lo que le agrade al Señor, enséñenme. Y usted le enseña y quiere aprender más. Y aunque se vaya al instituto, vuelve y quiere aprender más y quiere servirle y quiere honrarlo. Y le habla a la gente de Cristo, no le habla de quién le está enseñando el Evangelio de Cristo. No, habla de Cristo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Acá dice, ¿por qué no fue carga para los hermanos? No es que les estrujó el dinero para sostenerse y quedarse allí enseñándole. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Esto quiere decir que mientras los meses que estuvo ahí en Tesalónica, Pablo, Bernabé, quizá Timoteo, Silvano y todos los que estaban ahí predicándoles el Evangelio y enseñándoles, los meses que estuvieron ahí, trabajaron de noche y de día para obtener un sustento y no ser gravoso a los hermanos que estaban recibiendo el Evangelio. Aunque podían hacerlo. En el verso 6 dice que sí. ¿Sí?
Porque si uno instruye en la palabra, la Biblia dice que hay que hacer, hay que dar todo lo bueno que se pueda a aquel que me está enseñando las Escrituras, que justamente por eso damos las ofrendas y los diezmos y para que la obra del Señor corra. Pero en este caso no lo hicieron. Y por eso lo aclara. ¿Y por qué lo aclara Pablo? Porque también es la otra opción que se tiene que tener según la circunstancia en que uno está predicando el Evangelio. Dios nos va a enseñar cada vez que prediquemos el Evangelio dónde podemos ser gravosos, si se usa la palabra, o tierno y no ser exigente en cuanto a estas cuestiones materiales, ¿no es cierto? Y saber soportar en cualquiera de las dos situaciones, tanto los que reciben el Evangelio como los que lo están predicando. Porque hay que aprender, hay que tener el corazón de Cristo. Ese es el fin. Aunque usted sea predicador o no. Por eso le enseña, para que yo aprenda cómo es Dios. Vosotros sois testigos, verso 10, y Dios también, de cuán, acá habla otra forma, en que no solo presentaron el Evangelio, sino cómo ellos se condujeron en cuanto a ese Evangelio que predicaron. Ustedes son testigos, y Dios también es testigo, de que nosotros nos comportamos de manera santa, justa e irreprensible entre ustedes los creyentes. Verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La conducta de ellos cuando predicaron ahí, ¿sí?, tenía que ver justamente con el Evangelio que predicaban. Fueron justos, o sea, se condujeron de acuerdo como el Señor les enseñó y enseña el Evangelio. Eran irreprensibles, es decir, no eran hipócritas. Si se equivocaban, obviamente iban a pedir perdón, porque podían fallar. Y se condujeron de manera santa, es decir, no fue una cuestión, no había el deseo de lo pecaminoso mientras estuvieron formando la congregación de Tesalónica, cosa que se debe mantener todo el tiempo mientras un grupo de creyentes se reúne, todo el tiempo, justa, santa e irreprensible. Así como también sabéis, esta es la cuarta y última vez que aparece la palabra sabéis, hasta el verso 12 por lo menos, después seguiremos. Así como también sabéis, todo esto lo sabían, ¿sí?, y les servía para que ellos también fueran así, y a nosotros nos sirve para ser así. Así como, porque si de quién quiere aprender de, no sé, de algún apóstol o profeta que dice que él es el que vale, su palabra vale, él es el que vale, el que tiene el poder, de todas esas tonterías que hablan por ahí. Bueno, si quiere aprender de ellos, aprenda de ellos. Pero Pablo dice, ustedes esto lo aprendieron. Este es Cristo, este es Dios y este es su Evangelio. Ustedes lo saben. Y lo vieron en nosotros, así que eso aprendan, eso imiten. Tener verdad, eso significa tener verdad en el corazón. Verdad del Evangelio de Cristo y de la persona de Cristo y de la persona de Dios. Si no, ¿cómo me voy a conducir después si no tengo una verdad que entender, ¿no? Porque a la gente le dice, vos tenés que ser así, 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 así. Pero ¿dónde está la verdad que dice esas cosas? Ah, no, porque a mí en la institución donde yo estaba me enseñaron así. Bueno, pero eso es humano, eso se lo lleva el viento. No, porque a mí mi pastor, y te nombra el pastor, el currículo, los títulos del instituto donde salió, las 500 iglesias que fundó en el mundo, te nombra todo eso y dice, entonces me enseñó así. Eso se lo lleva el viento porque es humano. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La exhortación es el llamado a corregir cosas, a entender cosas de la palabra del Señor. Y el consuelo es, bueno hermano, esto se lleva adelante de tal manera como dice el Señor y como lo dejó el Señor como ejemplo y todo. Bueno, entonces el consuelo es la solución y también la palabra que tiene que ver con el... Bueno, consuelo se asocia mucho al sufrimiento. Si hay sufrimiento tiene que haber consuelo. Y claro, el sufrimiento está porque como pecadores que somos, no logramos hacer la voluntad de Dios santa y perfecta. Pero la palabra dice lo que hay que hacer en cada caso.
Por eso exhortaba y consolaba a cada uno, porque cada uno tenía una vida diferente de otro y una situación distinta. Esa es la atención, lo que el Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos y mis ovejas, pastoréalos. Escuchá y enseñale, dale el alimento y el consuelo. A cada uno de vosotros, el último verso. Y os encargábamos, los exhortábamos, también los consolábamos individualmente. Digo que las iglesias grandes, cuando son 500, 1000 personas, le dicen: bueno, ahora va a recibir, ahora tiene la solución a su problema, ahora Dios va a obrar, y son 500 personas. ¿Y qué sabe lo que le pasa a cada una de las 500 personas? No sabe nada. Y aunque tengan células que divide a la gente en 10, 12 personas, tampoco les importa. Pero Pablo dice: exhortábamos uno por uno y consolábamos uno por uno. Y ustedes lo saben porque fue así. Eso es iglesia. Ese es ministro. No dice: ahora hago una oración y todos van a ser bendecidos. Y son 500, 1000, 10.000. Ni sabe quiénes son. Ni le importa. Amén. Entonces el último versículo: y además os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿A quiénes se encargaba? A cada uno. Porque cada uno tenía una situación de vida distinta. Podía estar pasando una prueba de que quizás le arrestaron a su esposo y la esposa se quedó con los niños. O a otro asesinaron a alguien de su familia, o a otro no tenía trabajo, o a otro estaba muy enfermo, o a otro lo habían abandonado, o a otro se venía escapando antes de conocer a Cristo de otra nación porque cometió un delito, o qué sé yo, o a otro porque trabajaba y lo explotaban y ganaba 2 pesos y no tenía ni para subsistir o no le alcanzaba lo suficiente. O a otro porque lo avergonzaron, o a otro porque lo difamaron, o a otro porque lo culparon de algo que no tenía nada que ver, o a otro porque se le meten en la vida privada y no lo dejan en paz. Cada uno tenía un problema. Pero Pablo dice: los exhortamos, los consolamos y les encargamos cómo debían andar según es digno de Dios. Que Dios los llamó a su reino y gloria. Mire, como para no animar a una persona. ¿Entienden? ¿Cuánto que tenemos que aprender, no? Sí, yo primero, claro, sí, ya sé que está diciendo eso. Yo primero, por eso lo estoy leyendo. Porque si no estaría usted acá leyendo. Si usted consideraría que lo tiene que aprender, se esforzaría y lo leería. Y le pediría a Dios humildemente que le ayude a entender todo lo que pueda, para ponerlo en su vida, en su corazón y agradar a Dios, que nos salvó y nos llamó a su reino y gloria. Mire a dónde nos llamó el Señor. Dios mío. Vamos a orar. Diga así conmigo: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Te doy gracias por morir por mí en la cruz. Te ruego que vivas en mi corazón y me des tu Espíritu Santo en este día y anotes mi nombre. Te ruego, Jesús, te lo suplico, bendito Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy por ser mi Salvador. Renuncio a Satanás y los demonios, al mundo, al pecado, a la voluntad de mi carne, a toda maldad. Renuncio a la enfermedad y renuncio a la muerte. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Y amén. Recuerde, audiencia, los teléfonos 11 51 42 06 74, 11 51 32 51 80, 11 60 23 61 67, teléfono de línea 0220 485 6696 y 0220 486 2864, página de internet radiolabuenasemilla.com, y estamos congregados en Merlo Norte domingos y jueves reunión de oración, domingo reunión general, 18 horas,
Santa Fe 2540 entre Solané y La Prida, 8 cuadras de la barrera de la estación. Llega a Santa Fe, dobla a la izquierda, calle de asfalto, la cuarta casa es Santa Fe 2540, y un pino muy alto y la torre de las radios. Dios le bendiga, audiencia. Confíe en Cristo. Muy rápido. Bueno, Santa Fe 2540 entre Solané y La Prida. Solané es la calle de la barrera de la estación de Merlo. Derecho por Solané, 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda sobre la calle asfaltada. En un futuro no muy lejano quizás esté toda asfaltada, pero nosotros estamos sobre la calle asfaltada. En la cuarta casa es Santa Fe 2540. Es fácil encontrarlo porque hay un pino muy alto, muy alto, muy alto, y también la torre de las radios. Y está el nombre de la calle con el número Santa Fe 2540. Así que cordialmente le invitamos a todos los que quieran estar aquí el domingo y el jueves a las 6 de la tarde para escuchar la palabra del Señor, también para orar por todas las necesidades, tanto el domingo como el jueves, pero el jueves dedicamos más tiempo a la oración, también vamos a compartir la escritura, pero ahí le presentamos toda la necesidad del Señor el jueves, y el domingo reunión general, como se dice, porque por supuesto nos reunimos para exaltar al Señor y que Él nos bendiga, como lo dice en su palabra. Dios le bendiga, audiencia, y confíe en Jesucristo. A lo lejos alguien grita, dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.